que hacer una afirmación. Los ovnis existen. Y no es que lo digamos nosotros. A ver, atención, lo ha dicho la NASA. Y lo ha dicho después de una investigación, Antonio Campos, que no sé yo si nos deja con más dudas que con certezas. No sé. A mí me inquieta muchísimo, ¿eh? Desde luego, estos enigmas en el cielo siempre han interesado en la Tierra, ¿no? Aunque, ojo, hay que empezar diciendo que ahora no se llaman ovnis, se llaman FANIS, fenómenos anómalos no identificados, ¿eh? Vayamos familiarizándonos. Como este que van a ver, miren, es una orbe esférica de metal que se vio el año pasado en Oriente Medio, en unas imágenes que no habíamos visto hasta ahora. Dice la NASA que es un ejemplo típico de lo que más ven, con capacidades técnicas enigmáticas. Como enigmáticos son esos dos puntos, fíjense, son dos puntos distantes que se mueven de un lado a otro. Fueron grabados por un avión militar en el oeste de los Estados Unidos, que no pudo interceptarlos, pero en este caso, ojo, solo eran aviones comerciales. Bueno, todos estos se los ha encontrado en el espacio aéreo a la misma altura a la que vuelan los aviones. La mayoría son circulares y esféricos, tienen hasta 4 metros y, por cierto, de un color blanco o traslúcido. Pues bien, ahora sabemos que en los últimos 60 años la NASA ha contado hasta 800 avistamientos y que para entre el 2 y el 5% de ellos, pues como que no tiene una explicación humana. The current existing data and eyewitness reports alone are insufficient to provide conclusive evidence about the nature and origin of every UAP event. Es un tema tan misterioso como secreto del que la NASA ha hablado por primera vez después de que lo hiciera el Pentágono, que reconoce que la cifra oficial de avistamientos, como estos que están viendo, se han disparado. Casi 250 en solo 17 meses. Y ojo, que son casi tantos como en los últimos 17 años. Bueno, fuera existe vida más inteligente que la de este plató. Eso parece evidente. Pero Nuria, ¿habrá también extraterrestres? Bueno, pues no lo sé, yo a esta pregunta no te puedo dar respuesta. A lo mejor ellos sí, porque para hablarnos de si hay vida o no en la galaxia, estamos con nuestro filósofo de cabecera, José Carlos Ruiz, bienvenido. ¿Cómo estás? Y también con el periodista especializado en misterio y director del podcast El Dragón Invisible, Jesús Ortega, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas Jesús, gracias. a ver, lo primero que te voy a preguntar, ahora la NASA da esta rueda de prensa, lo hizo primero el Pentágono y esto evidentemente nos inquieta. ¿Esto da credibilidad a todos los escépticos? Bueno, es cierto que desde hace ya muchos años parece que hay una especie de obsesión con enterrar el fenómeno OVNI por parte de según qué sectores, porque no podemos obviar que está muy asociado en muchas ocasiones a ideas completamente delirantes. Pero sí que es cierto que desde hace ya bastantes décadas todos estos informes del Pentágono, las investigaciones de la NASA actuales ya tienen precedentes a mediados del siglo XX. Ha habido informes oficiales al respecto. Pero sí que es cierto que sobre todo a nivel generalista, cuando salimos ya un poco del nicho de aficionados, el hecho de que la NASA, con un comité de investigadores independientes... Claro, pero ¿por qué ahora? Bueno, ahora porque hace unos cuantos años el Pentágono liberó una serie de vídeos y reconoció que efectivamente hay objetos que están surcando nuestros cielos, en este caso los cielos de Estados Unidos, que no tienen ni idea de lo que es. Ahí o sea, ya... no le pueden dar una respuesta humana. Exacto, no pueden dar una respuesta certera, clara y definitiva a eso que está volando. Luego podemos entrar en interpretaciones de quién opina que son extraterrestres, quién no, pero es verdad que el fenómeno y la palabra, o en este caso el acrónimo, va al pelo. Objeto volador no identificado. Claro, y aquí me viene al pelo hablar de filosofía. Claro, porque claro, es complicado. no lo sé, pero... Es la primera vez que te llaman para hablar de ovnis en televisión. Pero José Carlos, es verdad que cuando no tenemos respuesta humana o entendible a algo, tenemos que inventárnoslo. Bueno, hablas de la probabilidad, pero no significa que existan. O sea, tú hablas un abanico de probabilidades porque los límites del conocimiento humano son evidentes. Es decir, no tenemos la capacidad de acudir a cualquier estímulo más allá del intelecto que pueda explicar. Hay cosas que no se pueden explicar a día de hoy. Eso no significa que dentro de 100 años se puedan explicar, pero tiene mucho que ver con la necesidad de dar una explicación, que es distinto. Es decir, una cosa es que no se pueda explicar y otra cosa es que haya un instinto innato, intelectual en nosotros, que quiera dar alguna respuesta a ese misterio. Y empezó con la religión, empezó con la magia, que con la magia hace 5.000 años se explicaban cosas que de otra manera no se podían explicar y a medida que la ciencia progresa, pues se va quitando la magia y va entrando la explicación científica. Yo creo que estamos exactamente en el mismo sitio, a excepción quizás de que la probabilidad de la que habla la NASA, que a un 5%, a mí personalmente me parece baja,
de momento me parece baja, pero es por un tema del concepto de infinito, ¿no? Y si el universo hay infinito, fenómenos imagínate. naturales, errores de percepción, en fin. Hay A ver, yo creo si que se siendo... quiere explicar, sí. Claro, puede yo explicar. creo que siendo tan pequeños como somos, pues evidentemente es muy arriesgado decir no hay vida extraterrestre. Pues evidentemente lo más probable es que haya. Yo en lo que soy tremendamente escéptico es en que estas cosas que te dicen la gente que ha visto, si verdaderamente eso tiene que ver con vida extraterrestre o con extraterrestres. Porque yo siempre he tenido muchísimas ganas de, Jesús, de preguntarle a un experto una pregunta que es, si existiera vida extraterrestre, ¿por qué no viene la vida extraterrestre, por ejemplo, a las 5 de la tarde y dice, hola, buenas tardes, soy vida extraterrestre, estoy aquí, te vendo de no sé qué sitio, o sea, ¿por qué todo tiene que ser Soy la tan vida furtivo extraterrestre? como que en un campo de Wisconsin ha aparecido una nave que de repente Si hay vida se ha ido? extraterrestre, ¿por qué no va al hormiguero de invitado un día? Por ejemplo. Aquí estoy yo y somos esto. Pero es que esa es una de las, digamos, alternativas más a la contra de lo que es la hipótesis extraterrestre, que es la hipótesis más popular dentro de lo que tiene que ver con la fenomenología OVNI, pero curiosamente es la que los expertos, los ufólogos, los que estudian estos temas, a día de hoy más rechazan. La hipótesis extraterrestre a nivel especializado ha quedado casi obsoleta por varias razones. Es decir, si contamos ya no solo el número de avistamientos que nos habla la NASA, sino los que, bueno, pues los periodistas, reporteros recogen a lo largo de su trayectoria, tendríamos no 800, sino miles. Y en cada uno de esos avistamientos, me pillaría los dedos, pero en cada uno de ellos, el ser que se presenta es diferente, la nave es diferente, hay similitudes, es decir, estaríamos hablando de que hay miles y decenas de miles de razas extraterrestres que han venido a la Tierra. Y luego hay un debate muy interesante que lanzo aquí la cuestión, y es que realmente si hoy mismo apareciese un platillo volante y aterrizase en la mismísima Casa Blanca o aquí mismo en el plató, tampoco resolvería de base el problema de la ufología. Es decir, vale, algunos de estos avistamientos pueden ser o podemos interpretarlos como visitas de seres extraterrestres, pero hay otros tantos avistamientos que no atienden a esa, digamos, a esa posibilidad. O sea, una cosa son los ovnis, Claro. los avistamientos, y otra cosa es la vida extraterrestre. Efectivamente. Lo que pasa es que al final, por cultura, tanto por ciencia ficción como por películas, hemos asociado mucho el concepto extraterrestre a... Claro, o sea, que veamos un ovni no quiere decir que veamos un marciano. Ni mucho Dentro, menos, ni pero mucho dentro menos. de la nave que habrá alguien, Pero alguien lo pilotará. ¿No? Hay Sobre todo si se está confundiendo con un avión, alguien dirigiendo. Pero estamos en parámetros humanos. Es que nosotros estamos pensando la realidad de una manera que Pero que ya probablemente... habrían aterrizado. Yo me pregunto, porque además el porcentaje efectivamente son bajos, o sea, es que hablamos entre 16 y 40, que tampoco son tantos, me parecen muy pocos desde el año 1960. Claro, y estamos en el 2023, con la tecnología que tenemos hoy en día. Esos avistamientos yo creo que ya tendrían que haber tomado tierra, Pero digo yo. fíjate, porque ella hablaba de tecnología y una de las conclusiones o en las cosas que más incide precisamente este comité interdisciplinar de la NASA es que lo que falla es la tecnología, es decir, que la tecnología no está afinada probablemente para recoger datos de calidad y después... La nuestra, no la de ellos, ¿no? Exacto, la nuestra. Los supuestos Y luego es muy importante, sobre todo, y ellos lo recalcan mucho, que no pueden dar una respuesta definitiva porque obviamente no se van a mojar si son aliens o no, porque tampoco tienen los elementos para confirmarlo 100%, pero sobre todo que los datos de los que disponen, la recogida que ellos están, de datos que ellos están utilizando, es de escasa calidad para poder emitir como tal una conclusión definitiva. Ya no solo para la alternativa extraterrestre, que insisto, yo creo que está como muy obsoleta, muy a nivel popular, sino pues si es tecnología Claro, pero espía. sí que es verdad que tanto secretismo alrededor Claro. de todo esto fomenta precisamente que exista Porque hay algo algo que ahí decíamos, detrás. Carlos, Claro, que no lo sabes explicar. Claro, yo no sé si, por ejemplo, la sociedad como sociedad Como puede un secreto. asumir que existe una amenaza extraterrestre que no le puede dar explicación. A ver, yo ahí no me meto porque eso es un charco que ahora mismo pisarlo sería peligroso, pero sí creo que hay miles de explicaciones para que la NASA salga a hablar de esto, entre otras cosas porque quizá quiere más presupuesto en investigación tecnológica pensando que no puede llegar a quitar este tipo de cuestiones. Ahí está el tema. Yo, si busco explicaciones racionales, puedo encontrar miles. Y que exista la probabilidad más grande también me parece que podría existir. Y lo del infinito lo digo porque en filosofía una de las paradojas que se presenta para entender esto de que la probabilidad, estoy hablando de probabilidades, y tú has dicho la probabilidad es un concepto infinito. Y hay un ejemplo muy simbólico, y es que si pusiera un mono, es la paradoja del infinito, si pusiera un mono a teclear una máquina de escribir por tiempo infinito, escribiría el Quijote
línea a línea. Es para que nos hagamos la idea de cómo la probabilidad de que exista puede estar ahí de fondo si entiendes que un mono tarde o temprano escribiría el Quijote. Acabo de cortocircuitar. Eso es para que entendamos algo que no podemos comprender, que es la idea de infinito. Nosotros no podemos comprender la idea de infinito porque somos seres finitos, no experimentamos el infinito y no podemos tener un sentido lógico de él. Entonces tienes que buscar metáforas que se acerquen a esa comprensión. Y para que coincidan en espacio y tiempo, cualquiera que esté a no sé cuántos millones de millones. Y yo como experto, también te quiero preguntar, ¿cuánto daño os ha hecho estas personas que de repente se les ha llevado una nave y salían en los programas de televisión Mira, no me contestes ahora, Jesús, porque tengo a una periodista especializada en fenómenos paranormales, en avistamientos, lleva más de 10 años investigándolos. Lourdes Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nuria, un placer estar con vosotros. A ver, Lourdes, por favor, porque tengo aquí toda la información respecto a tu trabajo y a toda la investigación que tú has llevado a cabo, y hablas de que efectivamente sí que existe vida extraterrestre, que incluso tú misma has tenido contacto con un... no sé cómo llamarlo, con un... ovni, con un extraterrestre en Talavera de la Reina. Un humanoide en Talavera. ¿Un humanoide? ¿Esto No, es así? Te cuento, Nuria. Por favor. No, yo lo que defiendo es la realidad del fenómeno ovni. Las personas que llevamos tantos años dándole seguimiento a los testimonios de estas personas que manifiestan haber tenido encuentros cercanos con entidades ajenas a nuestro mundo, tenemos claro que existen. Como decía Jesús Ortega, otra cosa es considerarlo algo extraterrestre, que es un nombre que nuestra sociedad le ha dado a este fenómeno debido, pues sobre todo a mediados del siglo XX, al auge de la carrera espacial estadounidense y al auge de la ciencia ficción, tanto en la literatura como en el cine. Por lo tanto, si partimos de esa base, tenemos que tener en cuenta que hay personas de toda clase y condición que a nivel mundial viven experiencias que, desde el punto de vista de nuestra sociedad, son un misterio. Pero una cosa, Uno de esos casos tuvo lugar... Esto lo sabemos porque lo hemos visto en muchísimos programas y mucha gente da su testimonio, pero a mí me interesa el tuyo. ¿Tú has tenido algún contacto con un extraterrestre? Por supuesto que no. Lo que yo le explicaba a vuestros compañeros es que he podido entrevistar. Además, Jesús Ortega también, que está en plato y es un buen amigo mío, juntos hemos estado en la base aérea de Talavera la Real investigando el principal testigo de uno de los expedientes X más importantes del ejército español, José Manuel Trejo, quien vio al interior de esta base militar un humanoide de color verde. Claro, esto puede sonar fantasioso, pero hay toda una investigación militar, más de 40 casquillos de bala disparados contra este objeto, casquillos que se recogieron por las autoridades militares, balas que nunca se encontraron, que es uno de los grandes misterios del caso, y sobre todo lo que yo investigo es la influencia de lo vivido a nivel mental en esta persona. A raíz de ese contacto, él tiene una apertura de conciencia, empieza a sacar buenas notas, a presentar una brillantez en cuanto al estudio que no tenía antes de ese encuentro, e incluso a desarrollar, pues facultades para la música, empezó a tocar instrumentos, a día de hoy es compositor. Es decir, cuando hay un encuentro cercano con uno de estos objetos, no solo hay una importancia física porque deja una huella en el terreno, sino sobre todo por cómo influye o cambia la mente de la persona que lo está viendo. Y esto va muy en la línea de la pregunta que hacía Juan del Val, de por qué no se presentan ahora mismo en el plato a hablar con Nuria. Según los filósofos de los ovnis, es porque tendría que primar el libre albedrío, que es una ley universal, y, pues implantarse poco a poco en nuestra sociedad, pero dándole herramientas a las personas de este mundo para que puedan elegir si creen o no en este tema. No, a mí me gustaría saber, Lourdes, si te consta cómo se comunican. O sea, en algún idioma, por la mente, ¿de qué manera? ¿No? Porque dices que... lo que manifiestan... ¿Cómo recibió esa información? Esa información, él en concreto no tuvo un contacto, una comunicación con ese humanoide, simplemente lo vio y a raíz de ese encuentro, pues empieza a tener facultades que antes no tenía. Pero los llamados contactados con extraterrestres
son personas que aseguran estar en contacto con entidades ajenas a nuestro mundo, tanto a nivel escrito, a través de la llamada escritura automática, poniendo la mente en blanco y dejando que su mano se mueva y recibiendo lo que se llama información revelada, o bien a nivel telepático. Eso es lo que manifiestan estas personas que dan este tipo de mensajes. Os puede parecer una locura, pero yo he podido investigar en México, junto con mi esposo, que se dedica al mismo tema, contactadas con extraterrestres que han llamado a mi marido 4 horas antes de un terremoto de gran intensidad en la ciudad, diciéndole: salte de la ciudad porque me acaban de decir que en unas horas va a pasar algo muy grave. Veo un edificio rojo derrumbándose por completo, y después mi esposo, bueno, pues vivir el terremoto y ver en los noticieros ese edificio derrumbándose. Entiende, Lourdes, también que necesitamos no creerte, porque si te creemos tenemos mucho miedo. También necesito Es importantísimo. Pero yo no entiendo nada. O sea, Como lo que dices, porque nosotros hemos estado en mitad del desierto haciendo actividades con personas aficionadas a estos temas para ver si aparecían ovnis. Estábamos en medio de la nada en muchos kilómetros, empezaron a aparecer luces extrañas en el cielo, y la reacción de estos aficionados fue de pánico. Hubo ataques de ansiedad. Ahí me di cuenta de que la sociedad no está preparada para eso. Lourdes, has dicho que aprendas música, que vengan todos, que vengan aquí, que nos ilustren. Bueno, Lourdes Gómez, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, un placer. A ver, es verdad que yo creo que en todo esto existe también algo de sugestión, es decir, cuando tú quieres A lo mejor, que las cosas sucedan, pues acabas viendo, mirando, sintiendo, por lo que sea, ¿verdad? A mí este testimonio me pareció mucho al del exorcismo. Sí, cuando alguien ve y tal, y llegan a hacer un exorcismo y confiesan que sí, que hablan idiomas que no sabía y que... Entonces, bueno, ahí hay una parte inevitable, Claro, yo creo que... absolutamente. Bueno, Jesús Ortega, muchísimas gracias, también por acercarnos este tema a la mesa de La Roca. Dejadme un momentito que cambie de tema, porque